Está apagado tu micrófono, amor. Ahora sí, gracias, Fanny. Bueno, muchas gracias por invitarnos, Fanny, a esta reunión, a esta sesión. Saludamos con la INA al Mama y pedimos permiso para que nos vaya bien este tiempo que nos estamos reuniendo, Fanny. Entonces, Illimani, Mururata, allá, aquí el río de la Plata y el pan de azúcar. Entonces, dale, Fanny, muchas gracias. Gracias, Mari. Em, bueno, entonces con los permisos necesarios, pues como somos poquitos, creo que podemos hacer esto bastante informal, ¿no? La idea es intercambiar ideas sobre sobre las lecturas que hemos hecho, las que hemos podido hacer, porque como estaba diciendo hace un momento, bueno, en mi caso no he podido terminar todas, no sé cómo les ha ido a ustedes, si han podido, genial, pero vamos a ir tomando notas. Bueno, podemos empezar quizás si están de acuerdo, por las lecturas de Juan José Bautista, porque me parece, les propondría eso porque, bueno, un poco porque sus lecturas hacen como un recorrido, ¿no? Un poco histórico, dando elementos un poco resumiendo en el por qué y cómo estamos en el momento en el que estamos en Bolivia. Y entonces la importancia de pensar desde Bolivia eh, los problemas que tenemos, los desafíos a los que nos enfrentamos y un poco también entrando en conciencia de por qué tenemos estos desafíos, a algunos factores a los que se deben. Él cita algunos de estos factores. Em, entonces, ¿están de acuerdo, Mori? Sí. Hola, Rocío, hermano Germán, buenos días. Ahora sí, buen día, hermano Mori, también buen día, Isaac. Y bueno, estamos con la hija Rocío más aquí. Mil disculpas que nuestro compu pues se ha averiado que se llama micrófono y hemos tenido que cambiar. Ahora se escuchó. ¿Quién faltaría ahorita? ¿Es, la hermana María? Em, pues faltarían algunas personas del grupo, pero tal vez se van a unir más tarde. Entonces hemos decidido empezar un poco el diálogo para no tomar mucho tiempo porque tenemos una hora para este primer diálogo. Entonces, y bueno, y vamos a ir también ajustando las siguientes actividades, los siguientes seminarios, en base también cómo nos va con él. Estábamos, hermano, empezando a comentar tal vez el primer texto de Juan José Bautista, para para poner como en contexto, digamos, el momento en el que estamos en Bolivia. Y esto, bueno, hemos escogido estos textos de Juan José, si los tienen, justamente porque en este primer ensayo que presentó el 2005, hace como una reflexión, un resumen, digamos, de algunos de los factores que nos traen a este momento, bueno, a ese momento en realidad en el 2005, ¿no? En Bolivia. Entonces, él nos menciona nos hace un resumen los factores que significan toda la historia pues, colonial que tenemos en nuestra región, no solamente en nuestro país, pero en la región, en los demás países latinoamericanos y vecinos de Bolivia. Además, la herencia que este proceso colonial nos ha dejado, ¿no? En en la región, desde los, digamos, las jerarquías, las estructuras, tanto institucionales como sociales, que se han heredado.
¿no? Y además un poco diferenciadas también en en las diferentes regiones de Bolivia. Por una parte en las tierras bajas, ¿no? Donde ya se reconoce que pues, hay una mayor presencia, digamos, de las oligarquías criollas, es como los llama Juan José Bautista en su texto, que, bueno, históricamente han sido propietarios, vamos a decir, han tenido derecho a grandes extensiones de tierras, por lo que él también, bueno, son terratenientes. Y además se han caracterizado eh, históricamente también, y más a partir de que el neoliberalismo se ha abierto y ha puesto sus raíces, digamos, más fuertemente en Sudamérica, en Latinoamérica, después del golpe en Chile. Pues en Bolivia se han convertido o han iniciado, ¿no? Un proceso separatista, también ligado a la lucha, por así decirlo, sobre los recursos, sobre la propiedad de los recursos, sobre el gas, sobre el petróleo. Entonces, es por eso que surgió también esto de la media luna en esos años, etcétera. Es para Juan José es muy importante también, desde como lo he leído, reconocer y mantener presente que estos grupos, que la oligarquía criolla, eh, tiene esta característica, ¿no? Es separatista, es pro-neoliberal, porque corresponde con las estructuras coloniales. Entonces, también otro punto importante que yo resalto de los ensayos de Juan José es la narrativa que se ha manejado y se ha tratado de imponer, digamos, en nuestras sociedades, en nuestros países, en Bolivia en este caso, casi como religión, como fe, o sea, creer que el Estado es ineficiente. Seguramente según la historia, ¿no? Lo era, claro, lo era sobre todo antes del 2005, porque justamente los partidos políticos respondían a estas oligarquías, a estas dinámicas de poder. Entonces, pero esa idea, esa fe que le llama Juan José, de la ineficiencia del Estado, eh, pues habría que analizar también cuánto en realidad ha cambiado en el imaginario colectivo de la gente eh, varias décadas después. Entonces, ese es otro punto. Como tercer punto, Juan José también menciona que dentro de digamos, la racionalidad boliviana, que, que está permeada muy fuerte por por esta racionalidad oligarca criolla, además, por la cuestión de los poderes y que eran digamos, los grupos dominantes en Bolivia, pues hay también un nivel de complejo, como les llaman ellos, los acomplejados, una racionalidad de complejo, de no poder ser ni de la parte colonial, es decir, de los que vinieron de Europa, ni tampoco ser originarios, ¿no? De Bolivia. Entonces es como un complejo que tiene digamos, estos grupos de poder o estos grupos de personas en Bolivia, que pues son bolivianos, pero, pero tenemos, tal vez también estamos aquí, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Habría que preguntarnos también eso. Entonces, este nivel de complejo que tenemos en la misma nuestra racionalidad. Ese es otro punto. Y es por eso que Juan José empieza a preguntarse, ¿no? En su mismo texto. Entonces, ¿cómo debemos partir, ¿no? ¿Cuál es el horizonte histórico del cual debemos partir? ¿Cuál sería nuestro horizonte propio como bolivianos? En este caso, como pueblo boliviano.
que sería, yo voy entendiendo cada vez más y más, digamos, lo contrario, que son los pueblos, ¿no? El pueblo sería los grupos de bolivianos oprimidos, históricamente oprimidos, lo contrario tal vez a la oligarquía criolla que se ha, y terrateniente que se ha valido de estos grupos, de las otras de grupos históricamente excluidos, oprimidos, explotados, etcétera. Entonces, ¿cuál es el horizonte del que vamos a partir? Y esa creo que es una pregunta que debemos repetirnos también para este proyecto. ¿Cuál es el horizonte histórico? Ahora, además, casi, casi 20 años después de este ensayo, del que vamos a partir. Bueno, eso yo les podría comentar, bueno, podemos empezar con eso y si alguien quiere comentar también sobre su propia lectura de los textos, Mori, Isaac, hermano Germán, Rocío, no sé si han tenido tiempito para ver los textos, si no, igual están bienvenidos, ¿no? Para comentar, preguntar, traer otras ideas, otras categorías o otras percepciones también. Sí, bueno, muchas gracias, Fanny. Realmente ha sido un buen inicio, digamos, una buena forma de comenzar esta sesión. Me parece que sí, Juan José Bautista, bueno, hay que recordar que Juan José Bautista estudió en Bolivia, pero después fue a México. En México estudió una licenciatura en filosofía, también una maestría en filosofía e hizo un doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, él es discípulo de Enrique Dussel y también de eh, Hinkelar Lammer, ¿no? Entonces, bueno, en estos dos capítulos, bueno, sí, referirnos tal vez al primer capítulo, donde efectivamente sí, creo que la cuestión fundamental es esta relación entre el origen, ¿no? Parece que describe al origen de la población boliviana, ¿no? Como que en 1825 los que tomaron el poder o los que entraron a sentarse en Sucre allí en el poder no fueron los mismos que estaban luchando en las guerras de independencia, ¿no? En las guerras libertarias, porque todos ellos fueron prácticamente, bueno, murieron, ¿no? En la guerra. Entonces, los que se posicionaron en el poder fueron los descendientes directos de aquellos españoles, pero eran unos españoles que no habían nacido en España, sino que habían nacido en este lugar, en Collasuyo, en lo que ahora se conoce como Bolivia, y prácticamente tenían esta doble, digamos, relación consigo mismo, ¿no? Porque, digamos, generalmente era que los que llegaron de allá fueron hombres y los hombres tuvieron hijos con las personas que habían nacido en este continente. Entonces, él se refiere mucho al tema de esta dualidad, por decirlo así, pero digamos, hay un concepto que a mí me ha llamado la atención, que es el de la cultura madre, que es la madre indígena, ¿no? Es esta madre indígena. Eh, y por el otro lado, el padre español, que el padre español lo rechaza y la madre indígena siempre lo va a recibir. Entonces creo que ahí esto nos ha tocado, no sé, desde mi lectura, ¿no? Ha sido el punto más, digamos, neurálgico, socioculturalmente hablando, y definitivamente es una de las fibras más importantes para entender estas ideas que has planteado, Fanny, que me parecen muy relevantes e importantes para el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Desde dónde estamos comenzando, desde dónde estamos hablando. Y bueno,
ya saliendo un poco hacia lo más técnico, digamos, en el artículo, en el capítulo sexto, me parece que hay conceptos muy importantes a ser entendidos, pero estudiados también hacia este tiempo, ¿no? Estamos en 2024, el artículo fue escrito en 2025 y conceptos como la modernidad, me parece importante analizarlo. El concepto posmodernidad también me parece importante. El concepto neoliberal también habría que entenderlo porque, bueno, un poco más adelante en las otras lecturas, por ejemplo, en la de Almirón y Moreno, que es el cuarto paper, el cuarto artículo que hemos leído, ahí también se refiere a lo neoliberal o la extrema derecha, ¿no? Entonces ahí hay una relación importante. Entonces creo que con esto, más o menos, yo también quería comenzar y aportar con esto, Fanny. Gracias. Gracias, Mori. Sí, muy importante y muy interesante mirar lo que has identificado de la identidad que tiene, bueno, no sé si le llamaríamos identidad, pero esta relación, ¿no? De la madre indígena y, y el padre de, bueno, no indígena. Quizás alguien tiene alguna pregunta o comentario, quiere agregar algo más, Isaac, tal vez. Bueno, hermano Fanny, si me escuchan. Sí, sí, le escuchamos. Bueno, el texto que, para que no tenemos tiempo, pero estuve dando lectura. eh, ¿De qué se trata? Ha habido unos tres eventos que en Bolivia, debes acordar, Fanny, en 2015, eh, Juan José, su otro hermano, ¿qué se llama? No me acuerdo. Eh, Rafael. Rafael, Rafael. ¿no? Nos dio como unos tres eventos, como un pequeño taller, ¿será? En la cual todo lo que usted ha comentado ha abordado, ¿no? Ujú, En el texto, en la primera parte de lo que yo estaba viendo, se trata sobre una crítica al fenómeno, dice, lo que es el del neoliberalismo, ¿no? Lo que es en América Latina, ¿no? Entonces, esto ha sido como una transformación ideológica, ¿no? Y política, lo que es la izquierda y de todo eso en toda la región. Entonces, y yo me acuerdo que ¿sabes? Nos comentó pues el contexto histórico, este, y cómo ha sido, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, el colapso del socialismo reales, por ejemplo, ¿no? Y el ascenso del neoliberalismo también como una ideología dominante a nivel mundial. Y en todo eso, en América Latina, en América Latina, este cambio que se reflejaba, ¿no? Era una transición de regímenes dictatoriales, ¿no? Este, a democracias formales. En realidad, ¿de qué se trata? Se favorecían a lo que es la apertura, ¿no? Desenfrenada de todo lo que son capitales transnacionales. Entonces, en este texto lo que yo estaba viendo es de eso se trata, ¿no? Destaca cómo durante el periodo de transición, ¿no? La izquierda y la intelectualidad que llamarían en su momento, ¿no? En Latinoamérica, han perdido su horizonte crítico, aumentando unas posturas que pueden ser como más conformistas, adaptadas al nuevo orden neoliberal. Y bueno, en todo eso, también el texto lo que se ha visto es un abandono progresivo de las teorías críticas, ¿no? Y de categorías fundamentales, lo que es el marxismo, la teoría crítica en favor de una asimilación, ¿no? De lo que son conceptos que podemos llamar como postmodernos, no ideológicos y menos críticos, ¿no? Entonces, este texto de Juan José, que tiene varios textos, ¿no? Son muy interesantes. Que yo pienso que para que hagamos lo que tú has dado ahorita, una punta de inicial, como podemos llamarlo, es muy importante. Y de cómo hemos llegado, por ejemplo, ahorita a la política mundial de cambio climático, cómo estamos, y ahora este estudio que se va a hacer, y esa parte yo estaba dando también una lectura, ¿no? De qué, cómo va a ser este tema. Y yo estaba sacando como, anoche haciendo un punteo,
como un ocho puntos que podríamos sugerir desde la PPT, ¿no? Entonces, no sé si ya estamos entrando ahí, pero lo que le he entendido a ustedes de este texto de Juan José, lo que ha abordado, es muy interesante. Hay textos muy interesantes, Fausto Reinaga, por ejemplo. Pero hoy en día también hay que darse cuenta que el marxismo es así, que haya logrado a nivel mundial un país que realmente esté muy bien. Algunos de cuentas que estaba viendo no se tienen. Quizás esté equivocado. Ustedes me podrían decir. Está ahí, pero lo que pasa es que no ha sido próspero. Por eso que lo neoliberal sigue manteniéndose, el capitalismo sigue. Y bueno, yo pienso que este estudio va a ser uno de esas cosas que nos va a dar también. Y eso puedo comentar, pero sería bastante capaz, ¿no? Gracias. Muchas gracias, hermano Germán. Sí, realmente nos trae a la mesa las preguntas clave, ¿no? De por qué el neoliberalismo se ha hecho tan fuerte y sigue siendo tan fuerte. Cómo es que, por qué los mercados, que son la principal herramienta del neoliberalismo y del capitalismo, se siguen expandiendo, ¿no? Creciendo y metiéndose tan dentro en el día a día de todas las personas, de todos los pueblos, incluso de los pueblos indígenas. Podemos hablar de eso también acá, en Bolivia, o no, o cómo se están sincretizando también con otras formas de relacionarnos, pero, pero creo que, bueno, no sé, yo estaría de acuerdo con el hermano Germán de que no podemos negar que se continúa expandiendo y sigue siendo el modelo predominante, ¿no? Fuerte. Y por ahí tal vez también va este tema de los obstáculos que queremos identificar. Ah, pues, hermano, si usted tiene el punteo también que quería comentarnos de que mencionó de la relación con la PMT, puede hacerlo. Adelante. Sí, hermana Fanny, y haciendo un punteo, yo como 8 puntos hice un punteo del texto que nos envió. Eh, bueno, pues ese texto que nos ha enviado trata sobre un análisis detallado, ¿no? Sobre la estructura, cuál han sido las estrategias y cuáles han sido los obstáculos, ¿no? Eh, por diversos actores para contrarrestar la acción, ¿no? Contra el cambio climático, ¿no? Y, por ejemplo, el mismo Estados Unidos. Y hay algunas sugerencias que por eso que estaba planteando. Por ejemplo, debíamos incluir, ¿no? Algunas comparaciones o referencias de cómo otros países, cómo enfrentan, ¿no? Estos desafíos similares, ¿no? O cómo han abordado esta obstrucción o la que no se ha podido encarar, pues cómo han hecho. Sería muy bueno que en ese estudio podamos tomar en cuenta. Y también otro que he estado viendo es que debíamos ver los ejemplos de impacto, ¿no? En este caso debíamos ver los ejemplos concretos, ¿no? De cómo estas estrategias de obstaculización han afectado, ¿no? Directamente a las políticas climáticas, ¿no? Como los esfuerzos de mitigación y lo que es en Estados Unidos, por ejemplo, y esto ayudaría a ilustrar la gravedad, en este caso, del problema, ¿no? Su impacto eh, en lo que es real, el mundo real que podemos llamarlo, ¿no? Otro es que en cuanto a lo que son las perspectivas contrapuestas, es decir, se centra en el texto, por ejemplo, lo que se expone las tácticas de los opositores al cambio climático, pero sería muy valioso incluir brevemente las perspectivas de aquellos que abogan por la acción climática. ¿No? Esto para que nos ayudaría, pienso, a equilibrar un análisis, ofrecer una visión más completa del debate, ¿no? Eh, entonces, otro también, yo decía, las soluciones y respuestas, ¿cuál deberían ser? Una es que identifiquemos y podemos describir los problemas. Sería pues también útil para mí, ¿no? Explorar posibles soluciones
o como respuestas a todo lo que es estos obstáculos climáticos. ¿No? ¿Esto para qué? Para incluir estrategias para contrarrestar, uno, la desinformación. Sería también fortalecer la educación pública, ¿no? Esta cuestión del cambio climático, y así promover las políticas más proactivas. El quinto punto, sería en este caso el impacto en la sociedad y el medio ambiente. ¿A qué nos referimos? Como esta obstaculización climática afecta no solo al medio ambiente, sino también a la sociedad en su conjunto. Entonces, sería como un ejemplo, cómo obstaculiza la transición hacia una nueva economía más sustentable o perpetua de desigualdades socioeconómicas. Entonces, esto sería también hacerlo esto. Como sexto punto, ¿cuáles son las perspectivas futuras? Entonces, debíamos considerar cómo puede evolucionar este panorama en el futuro y qué implicaciones podría tener para la acción climática a largo plazo. Esto nos podría ayudar a incluir cambios en la dinámica política, por ejemplo, ¿no? Avances tecnológicos que son muy relevantes o también llamamos, como en este caso, en Bolivia, por ejemplo, los movimientos sociales emergentes. Ya no es como antes el gobierno en Bolivia, ¿no? Realmente ha cambiado mucho y sería bueno ser más también. El otro, como siete, estaba viendo, porque el enfoque es interdisciplinario. Además, el cambio climático es transversal. Entonces, dado este problema, ¿qué podemos hacer? Abarca como muchas disciplinas, ¿no? Y sectores. Entonces, podría ser beneficioso incorporar perspectivas, ¿no? En este caso, interdisciplinas en el análisis mismo, ¿no? Del documento conocer. Entonces, esto podría implicar, pues, colaboraciones entre científicos del clima, expertos, por ejemplo, los que saben de comunicación. Ahí tenían que ser los economistas, los sociólogos y otros profesionales relevantes. Y por último, en base a ese documento, lo que veía es que debemos hacer un llamado a la acción, es decir, no podemos dejar ahí nomás, es decir, tiene que ser un documento para mí completo. Sería concluir con el texto de un llamado a la acción, ya sería en este caso instando a los lectores a involucrarse en lo que es la promoción de las políticas climáticas, apoyar a investigaciones adicionales sobre, por ejemplo, en temas de adoptar comportamiento más sustentables. En sus propias vidas tiene que ser esto, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba haciendo análisis, ¿no? Un punteo que hice y no sé qué dirán, compadre, si es que estoy equivocado también. Todos también tenemos que podemos equivocar, pero en base a ese educación estaba dando una revisión, porque para mí esto va a ser realmente como ¿cómo se puede decir? Como un cronómetro, no sé, una medida, lo que en Bolivia, cómo estamos. Y además, comparando, ¿no? No, para mí no hay que verlo mal a Estados Unidos, ¿no? No. Lamentablemente, hoy en día, esta cuestión política que está pasando en Latinoamérica, lo que está pasando en Argentina, yo, por ejemplo, no estoy en contra de mi ley, por ejemplo, todo lo que dice, en ciertas cosas tiene razón. O sea, y a ver, pues, estamos en una coyuntura, ¿qué es lo que va a pasar? Realmente el laboratorio nunca termina. Estamos, sigue así, pero hay que ir bien, ¿no? Nada más, hermana Fanny, a todos los presentes. Ahora sí, les doy la palabra a ustedes. Muy cierto, hermano Germán. Muchas gracias por el punteo que hizo. Y es creo que muy oportuno para hacer también, empezar a hacer los enlaces con las otras lecturas que teníamos en la lista, ¿no? Porque hemos empezado con Juan José, pero también habíamos compartido otras lecturas que ya vienen un poco más a explicar qué serían los obstáculos a la acción climática, digamos, entendida también desde otras perspectivas, desde Estados Unidos en este caso, desde la academia en Estados Unidos, que ellos han identificado también en su contexto, en el contexto norteamericano, em, como los grupos políticos, ¿no? Y
Y esta otra lectura también que entiendo, los puntos que nos ha mencionado van más ligadas a, ay, se han salido dos, a la cuarta lectura. Pero entonces, no sé si aquí Mori tal vez también quieres comentar y hacer como conexiones con las otras lecturas. Sí, definitivamente, especialmente con la que sigue, ¿no? Es decir, la que sigue es la lectura del capítulo 7 de Juan José Bautista. Entonces, hay en una parte donde justamente está referido a lo que decía Germán, ¿no? Es decir, al hablar un poco de qué acciones vamos a tomar o cómo vamos a seguir adelante. Entonces, Juan José Bautista puede identificar claramente de que hay una limitación de digamos, de esta llamada ciencia social, porque más o menos ahí estamos, ¿no? En una ciencia social que es moderna y también es occidental, ¿no? Como del tiempo moderno y de la cultura occidental, por decirlo así. Entonces, sí, también estoy de acuerdo como que el tema del cambio climático es un tema interdisciplinario, transdisciplinario. Entonces, desde diferentes perspectivas es necesario enfocarlo. Pero Juan José Bautista identifica justamente que esta ciencia social ya tiene muchas limitaciones y básicamente no puede abordar sí, tan, digamos, problemas tan complejos como justamente el calentamiento global de la Tierra o la producción global, como él le llama, de la miseria a escala planetaria, ¿no? Entonces, estos aspectos son como muy relevantes en lo que estamos haciendo. Y él cita también a Franz Hinkelhammer para más o menos entender que esta es una cuestión como una especie de forma de pensar o una racionalidad que es más transmoderna, ¿no? Digamos, nos ayuda a salir de esa modernidad donde nos hacen creer que la ciencia natural es la única respuesta o que la ciencia occidental es la única respuesta. Pues claramente se ha demostrado de que no es así, que tendríamos que ir a algo, a un poco más allá de lo moderno y a lo post-occidental, digamos, ¿cómo decirlo? Como después del occidental, ¿no? Entonces, creo que esta parte sí me parece relevante. Claro, Bautista en el primer capítulo, en el capítulo sexto, ya está hablando sobre los temas del gas, como habías dicho, Fanny, y los recursos naturales en general, ¿no? Creo que ahora también tenemos una situación con el litio, por ejemplo, es muy relevante, pero esto también está relacionado con el cambio climático, ¿no? De hecho, el tema del agua. Entonces, me parece que por ejemplo, Bautista utiliza el concepto, por ejemplo, hispano-criollo, ¿no? El boliviano hispano-criollo. Entonces, eso también, como bien ha mencionado Germán, tiene que ver con los libros o el trabajo de Fausto Reinaga, ¿no? Él se ha referido mucho a estos conceptos y se identifica más o menos la misma relación entre unos y otros para entender, digamos, estas diferencias. Pero él más o menos termina la idea en identificar algo como lo nuestro, dice, y también se refiere a que, o sea, no significa que vayamos a rechazar todo lo occidental, ¿no? Sino primero ser nosotros, ser quienes somos en lo nuestro. Por eso es que habíamos elegido estos dos artículos para el trabajo que vamos a realizar y después vincularnos justamente con países como Estados Unidos o alguno de Europa como España. Entonces, los siguientes dos artículos tienen que ver un poco justamente con el tema del obstruccionismo o esos obstáculos a la política climática, ¿no? Parece que es la misma situación de que unos y otros, ¿no? Entonces, no sé si ya debería entrar al tercer artículo, pero, o al cuarto, no sé, pero hay una idea del cuarto artículo que se refiere a que
El negacionismo, dice, genera una polarización entre los unos y los otros, ¿no? Y es un concepto muy ambiguo porque viene de la ciencia social que rechazaba, o sea, el negacionismo viene de rechazar al holocausto. Entonces, de alguna manera tiene un peso ideológico ahí también, ¿no? El holocausto de los judíos. Entonces, el artículo indica que en lugar de utilizar negacionismo, utilicemos el concepto obstruccionismo, que nos ayuda a identificar las obstrucciones, ¿no? A la acción climática. Entonces, eso más o menos quería decir para continuar lo que estaba diciendo Germán y también aportar un poco a lo que tú estabas refiriéndote en el trabajo de Bautista y, bueno, en los dos capítulos, ¿no? Eso, gracias, Fanny. Gracias, Mori. Entonces, bueno, creo que sí podemos pasar a hacer con los otros dos artículos. Ay, se me han perdido en mi pantalla. Ahí está. Quizás Mercedes, ya no está Mercedes, creo. Isaac, tal vez tienes algún comentario, o Rocío, comentario o pregunta, o quisieran reaccionar tal vez a lo que han escuchado hasta el momento. Si no, em, en cualquier momento también pueden levantar la mano nomás en el Zoom o abrir su micrófono y para hacer el comentario. Tal vez no esperar, tal vez a veces esperar a que el otro termine también. Luego se nos va la idea, pero si levantan la manita, sí ya sabemos que son los siguientes que quieren aportar. Entonces, entrando al tercer artículo sobre la obstrucción, ya el hermano Germán y también Mori han mencionado varios puntos sobre la estructura de la obstrucción y cómo se ha empezado a entender, ¿no? La obstrucción o la oposición a la acción climática en Estados Unidos y tienen el hermano Germán ha mencionado ya bueno, desde la perspectiva de cómo responder a estos elementos que identifican en el artículo sobre los recursos que utilizan también estas obstrucciones, ¿no? A la acción climática, la desinformación, y podemos nosotros ver cómo esto también lo vivimos día a día en Bolivia, fuera de Bolivia, mediante los diferentes mecanismos que se han desarrollado tecnológicamente, las redes sociales, etcétera, ¿no? Y los principales, la desinformación. También se menciona en el artículo que quizás estos obstáculos han crecido por un miedo de ciertos grupos, ¿no? Un miedo al incremento de regulaciones, ya que esto también toca al neoliberalismo, la idea del neoliberalismo que venía explicando Juan José Bautista, solo para recordarnos, pues el neoliberalismo tiene que ver con desregularizar, ¿no? Desregular las instituciones, eliminar lo más que se puedan las normas, las instituciones, no como organizaciones, sino instituciones sociales, em, que permitan el mercado a expandirse lo más rápido que se pueda, lo más flexiblemente que se pueda, pero sabemos que esa expansión pues viene, ¿no? Con contaminación, viene con explotación de la madre tierra, de las funciones de la madre tierra, de seres humanos también, y principalmente entonces es por eso que el artículo que va tratando de entender las obstrucciones, que es el producido por Brown, que también les hemos pasado, pues identifica, ¿no? Que estas obstrucciones empiezan a crecer
por este miedo que existe a este incremento de regulaciones, nuevamente, que surgen de la acción climática, vamos a decir, ¿no? Aunque si también revisamos en la principal acción climática que está en el imaginario o a nivel internacional, la acción climática está muy de la mano con los mercados, con la mercantilización de los recursos, de la madre tierra, etcétera. Entonces, también está la acción climática que se propone desde Naciones Unidas está abierta, ¿no? Es parte del neoliberalismo. Entonces, yo leo en este documento que ese miedo de ciertos grupos que niegan además el cambio climático, a pesar de que la respuesta ante el cambio climático está en el marco de lo neoliberal, sería como un miedo como mucho más radical, ¿no? De grupos que son realmente que quizás seguramente tienen mucho poder sobre la gran mayoría de los recursos o de territorios, etcétera, y pues ven que podrían estar afectados por estas regulaciones, como digo, todavía en el marco de lo neoliberal. Eso por una parte. em, Sí, creo que eso es lo que puedo comentar acá. Quizás alguien quiere responder, reaccionar, y la hora pasa volando. Bueno, ahí Sí, va. bueno, el hecho de lo que has mencionado con referencia a la no mercantilización de la madre tierra, ¿no? Eso es lo fundamental con la política boliviana. Es decir, hay una posición boliviana que está básicamente anidada en la no mercantilización de la madre tierra. Entonces, así como lo has puesto, es justamente lo que está pasando y me parece que habría que identificar estos obstáculos y estas obstrucciones, ¿no? Entonces, ahí en el artículo que es escrito por uno de los miembros de la red de ciencia social sobre el cambio climático, básicamente él también identifica, digamos, como unos 10 digamos, actores, así como decía el Germán, ¿no? Hay como una especie de actores clave que funcionan de alguna manera generando estas obstrucciones, ¿no? Y entre todos estos, que bueno, claro, son identificados en un país como Estados Unidos, pero en Bolivia también operan. Entonces, como operan también ahí, hay una palabra que Rafael Bautista nos ha estado varias veces recordando, y es el tema de los think tank, ¿no? Entonces, es un concepto que viene básicamente de estos como fundaciones que son como, digamos, generalmente conservadores, ¿no? Que son creados por algunos líderes y tienen una importante capacidad de amplificar estas obstrucciones a las políticas de cambio climático, ¿no? Y de hecho se puede entender, digamos, de que si, como habíamos hablado al principio, ¿no? Juan José Bautista identifica a estas dos partes que tenemos en Bolivia, a lo indígena y a lo no indígena. Entonces, lo indígena es nuestra política de cambio climático, la no mercantilización de la madre tierra, ¿no? Ahí estamos. Entonces, pero esta política está siendo obstruida y es básicamente por este lado neoliberal o lo que se quiere entender en términos. Entonces, nuestra misión más o menos es superar eso occidental moderno e ir a lo postmoderno y perdón, a lo transmoderno y a lo post occidental. Más o menos por ahí veo algunas ideas
referidas a nuestro trabajo. Eso quería aportar, Fanny, gracias. Gracias, Mori. Y no sé si Mori o Isaac o Rocío también han identificado en alguna de las lecturas alguna respuesta a una de las preguntas que hacía el hermano Germán, o más bien a los comentarios que hacía de que por qué lo neoliberal, ¿no? Sigue en boga. ¿Por qué digamos, los modelos que serían no neoliberales, más socialistas, llamados socialistas, no han prosperado? Em, ¿Tiene eso, hacemos alguna relación con lo que tenemos ahora en Bolivia? Porque en Bolivia, bueno, el partido principal del gobierno es un movimiento al socialismo, ¿no? O sea que estaríamos, en teoría, yendo por el mismo camino de los estados socialistas, que en principio están, pues también bueno, también depende de los casos, pero en la teoría, no a favor, ¿no? del neoliberalismo, sino en contra del neoliberalismo, en contra de la mercantilización de los recursos. Em, pero no han prosperado, o así se percibiría. Entonces, no sé si en las lecturas han encontrado algo para como empezar a responder esas preguntas. Yo no, por eso les pregunto. Yo, a mí, Pero bueno, lo que Mori comentó, Bolivia tiene pues interesante, esta la ley 300, hay una posición boliviana bien definida en las COP, pero si analizamos, eh, ¿por qué pues se lucha en la vida? Es decir, uno, ¿por qué trabaja? ¿Por qué estudia? Es para tener un nivel de vida bien, ¿no? Es decir, que no se sufra, que tengamos condiciones como tiene que ser. Entonces, hablando de Bolivia, yo veo como persona natural, no como director de Meca. Es decir, Bolivia, pues, tenemos una dependencia económica, pero ¿de cuál? Es de extracción y exportación de los recursos naturales, en este caso del petróleo. Es así, ¿no? Entonces, lo que nosotros profesamos, en algún momento ya nos han dicho, ustedes profesan, pero dependencia tienen, y esa es la razón. No hemos podido lograr eso porque estos combustibles fósiles pues, son pues, contaminantes. Al extraer mismo, al dar uso mismo, y estamos ahí. Pero la posición boliviana, además, Bolivia en las COP es líder más o menos de 20 países que representan los países del mismo pensamiento. En una de las reuniones de los ministros, por ejemplo, actuales, la pregunta que han hecho es bien real. Bolivia, desde que ha tenido la ley 300, se ha optado posiciones hasta las dos cumbres que ha sido los pueblos indígenas en Cochabamba en 2010, todo eso, obvio ha salido a la palestra. Pero los países que en su momento apoyaron han sido consecuentes con esa ideología, no. Es decir, en las COP, el licenciado Pacheco habla, representa muy bien, pero en la práctica, los países tranquilamente están con cuestión de estas mercantilización funciones, digo que son bonos de carbono, por ejemplo, y los ministros preguntan de esta forma, Bolivia, ¿qué ha logrado? ¿No? O sea, ¿cuánto hemos logrado en cuanto financiero, transferencia de tecnología, potenciamiento de capacidades? Y el licenciado Pacheco no podía dar una respuesta diciendo que estos hemos logrado, no. Pero así analizando la posición de Bolivia, pues muy interesante. Es realmente muy fascinante porque así debería ser.
pero lamentablemente en un río caudaloso que tú quieres remar contra todo eso, muy complicado. Eso es lo que se ve. Entonces, tenemos pues limitaciones financieras también, pero para concretizar estas políticas necesitamos pues en esta cuestión del cambio climático la parte financiera. No está siendo fácil esto, ¿no? Y Bolivia además al ubicarse según ranking, ¿no? Y que a nivel global somos el 10º país más vulnerable. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos pues este impacto del cambio climático, esta pérdida de glaciares, por ejemplo, está grave, ¿no? Que Huayna Potosí nomás ya, un día yo estuve en la parte alta, pero en otro lado, y estaba mirando Huayna Potosí, de lo que era el año pasado, mucho más ya ha bajado ya. Entonces, ahora se tiene pues estos efectos de cambio climático, ¿no? Que la desertificación, por ejemplo, sigue avanzando. Si podemos construir un mapa de Bolivia, la desertificación de suelos, yo pienso que ahora va a aumentar mucho más. Ni qué decir en la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, ¿no? Que en cuestión de biodiversidad, Bolivia es muy interesante, pero cada vez que va pasando el tiempo, siguen teniendo eso. Y los eventos climáticos, pues no podemos hasta ahorita contrarrestar, porque lamentablemente somos así, es decir, no tenemos la tecnología suficiente para eso. Y otra cuestión que debíamos pensar que es la política, no puede ser de gobernanza. ¿Qué tan efectivo es la implementación de las políticas de reducción del cambio climático, ¿no? Nosotros nos sentimos, ¿cómo se puede decir? Bien pequeñitos, porque la APMT, la Autoridad Nacional de Tierra, y esa autoridad, cuando deberíamos tener bastante personal, a lo que en la dirección que esté, por ejemplo, tenemos programas de adaptación y el sistema de monitoreo, por ejemplo, debería ser toda una, yo pienso, por lo menos una unidad. No tenemos eso suficiente, entonces todo eso realmente nos dificulta poder afrontar esta cuestión cambio climático. Y en los diferentes niveles, tanto central, que son ministerios, las gobernaciones o los municipios, no se ha llegado a entender esta cuestión cambio climático. Entonces ahí nos falta, pues, desde el APMT mismo y todos, que debemos hacer una concienciación de que tienen que conocer. En los PTDIs, el Plan Territorial de Desarrollo Integral de lo que son municipios, lo que he visto en los PTDIs solamente menciona es por cumplir el contenido. No se está proyectando una verdadera de lo que, cuáles van a ser las acciones y cómo vamos a afrontar. Y es alto que hablar, pero eso es lo que está pasando a nivel internacional. Bolivia es expectante, pero en la práctica no estamos pudiendo consolidar, pero hay que seguir adelante. No, tampoco puedo decir que vamos a echar, pero habría que incidir y a veces, como les dije, un solo país contra todo en este no se puede. Y eso es lo que los ministros han dicho también en su momento. Tienen razón. Pero para eso, pues las normativas habría que cambiar en Bolivia y eso no es tan fácil, ¿no? Porque la ley marco, por ejemplo, es un ley marco, como su nombre dice, es bien importante en Bolivia, ¿no? Eso nomás, a ver, sigamos adelante. Sí, bueno, Fanny, para contestar tu pregunta, y claro, tiene que ver mucho con lo que Germán decía, porque sí, voy a pasar, voy a pasarte una grabación de un evento que tuvimos sobre justamente un tema relacionado a esto con cuando se refieren a los vulnerables, ¿no? Es decir, Sergio Nina indica claramente que es los socialmente vulnerados, ¿no? O sea, hemos sido vulnerados eh, y ahora nos llaman vulnerables, ¿no? Entonces ahí hay una muy interesante relación en lo que significa los socialmente vulnerados a los vulnerables, ¿no? Ahí Sergio Nina la aclara. Me gustó, pero bueno, voy a pasar el enlace para poder observar esta exposición. Pero para responder tu pregunta y también relacionarlo con el cuarto artículo que hemos leído, es como que, bueno, justamente el tema de la carne, por ejemplo, ¿no?
O sea, digamos, la carne es un tema conflictivo realmente en términos de política ambiental y específicamente cambio climático, porque de hecho es una propuesta para vender carne a China, por ejemplo, y hay un mercado grande que podría generar recursos, sí, pero también tiene unos precios, es un costo ambiental alto al expandir la frontera agrícola, ¿no? Y de hecho, la producción de carne. Entonces, en el cuarto artículo se refiere a esto, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos cambiar de dieta? ¿No? ¿Por qué no podemos cambiar de dieta en lugar de ver esta forma, digamos, de producir las condiciones para generar nuevos ingresos, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención lo que los hermanos Bautista proponen, ¿no? Es básicamente la idea de que, bueno, primero que la tierra no es mercancía, la madre tierra no es mercancía, es una madre, tenemos una relación sagrada con nuestra madre, de hecho no la podemos vender, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ahí más o menos creo que hay mucho de nuestra cultura propia, de lo nuestro, lo indígena que tenemos todos, y que se ha manifestado por muchos años en las calles, en las marchas, ¿no? Al principio ni siquiera que podíamos tener un partido o un instrumento político como ahora. Tuvimos que adicionar al movimiento al socialismo para poder ser instrumento político por la soberanía de los pueblos. De otra forma, no nos hubieran dejado ser. Entonces, de ahí entramos, ¿no? A, a analizar lo que significa, digamos, actualmente hoy, ¿no? No el 2005 como escribe Bautista, sino hoy, tenemos justamente el tema, ¿no? Del tema de los magistrados y demás, pero hay voces socialistas y hay voces indigenistas, hay voces indianistas, hay voces, ¿no? O sea, es decir, radicales, renovadores. Es la misma cuestión, solo que con diferentes nombres. Es lo mismo, lo occidental puede ser capitalista y también puede ser socialista, probablemente. Fausto Reinaga, Simón Yapar, otros autores siempre han identificado que nosotros no estamos ahí. Entonces, muchos de nosotros estamos en la transición también. Entonces, más o menos el artículo este, el último artículo de, de eso, es una persona que ha escrito y ha trabajado ya más de 5 años con lo que se refiere el tema del obstruccionismo como tal. Esto es en España, ¿no? También ella es parte de la red de ciencia social del cambio climático y más o menos nos muestra una, unos conceptos, por ejemplo, el greenwashing, ¿no? Como, digamos, una empresa contaminadora puede pagar para que se realice una COP, ¿no? Entonces ahí te muestra más o menos estos temas. Entonces, bien complejo, creo que me parece que Germán lo ha planteado muy bien. Es decir, estamos como David y Goliat, si fuésemos judíos diríamos eso. Pero nosotros estamos hablando como si fuésemos Tupac Katari y los españoles, ¿no? Nos quieren descuartizar, pero podríamos mantenernos y seguir adelante. Yo estoy con la misma voz de Bautista y la misma voz de Germán, que dicen tenemos que seguir avanzando. Y me pareció uno de sus 8 puntos muy buenos cuando dice la emergencia de los nuevos movimientos sociales. Hay emergencia y lo estamos viendo, lo estamos viviendo, ¿no? Pero ya no salimos a las calles, tal vez algunos, o salimos con armas, sino salimos con conceptos, salimos con ideas, salimos con leyes, salimos con estas propuestas. Entonces hay que seguir. Eso quería aportar, Fanny, muchas gracias. Gracias, Nori. Y ya que se nos ha pasado la hora, tal vez para ir cerrando, hemos venido escuchando, y en base a lo que hemos venido escuchando y lo que está ahora pasando en los países que supuestamente son los más fuertes en la acción climática, em, después de haber leído a Juan José, ¿no? Y preguntarnos cuál es como nuestra posición de la que desde la que vamos a mirar y analizar este problema. Tal vez también va a ser bueno nosotros revisar qué es la acción climática, además de la obstrucción a la acción climática, sino qué estamos entendiendo como acción climática. Porque desde afuera, o sea, las normas
o los acuerdos internacionales, pues ya nos dan, ¿no? Una narrativa, una línea de cuáles son lo que debemos alcanzar, los objetivos que debemos alcanzar a nivel global, etcétera. Y bueno, esos objetivos han sido planteados a pesar de que son negociados, en mucha desigualdad de condiciones, son planteados por los países que más tienen poder. Entonces, y en estos países que en teoría pues serían los que más están avanzando en la acción climática, que dentro de los que entra la Unión Europea, por ejemplo, que tienen un plan muy ambicioso, dicen, ¿no? Para lograr cero emisiones para el 2040. Sin embargo, han debido ver en las noticias también que pues está saliendo el campo, ¿no? El área rural, los agricultores y mezclados entre ellos, obviamente, empresas agroindustriales también están saliendo, pero porque se están sintiendo vulnerados, vulnerables. No sabría decir más en este momento, pero sienten que están siendo afectados, ¿no? Eh, una de las principales razones de las que ellos están mencionando es la acción climática, o sea, las regulaciones que por alcanzar estas metas climáticas están afectando, como decía Germán, más la economía, más a escala pequeña, a nivel familiar. Entonces, mm, creo que también eso nos desafía a pensar, entonces, ¿cuál es la acción climática? También nuestra, la que deberíamos plantear desde Bolivia. Tenemos una guía que es la ley de la madre tierra, pero luego hacia afuera todos estos otros em, em, eh, como fases o estas otras cuestiones que vienen, ¿no? Desde lo global también, pues hay que considerarlas. Em, Quizás a este punto que les planteo tienen algún comentario desde los artículos o desde lo que han escuchado para ya ir cerrando. Y no es que sea negacionista del cambio climático. Creo que no hay ningún comentario, nadie quiere reaccionar. Bueno, lo dejamos entonces para continuar pensando. Para la siguiente sesión vamos a dejar de grabar Sí, y Mori. sí, lo siento, disculpa. Solo me parece resaltante lo que mencionaste, es decir, ¿qué es la acción climática? Me parece que eso podría abrir nuestra siguiente sesión la próxima vez. Mm, Eso. Muchas gracias, Mori. Entonces, bueno, no sé qué les ha parecido esta sesión así como se ha planteado. Eh, si pudieran darnos algunos comentarios, así aunque sea rapiditos, para mejorar, ¿no? Para el siguiente seminario. Que también, como les decía al principio, estos seminarios tienen el objetivo de ayudarnos a armar un marco teórico más fuerte, digamos, y también desde ahí partir para el trabajo de campo. El trabajo de campo, bueno, sí, el trabajo más, eh, las entrevistas que queremos hacer, qué vamos a preguntar, de qué manera vamos a preguntar para indagar un poco más en lo que queremos saber de las personas, de las instituciones que vamos a visitar. Tal vez fueron demasiadas lecturas o otro enfoque tal vez sería mejor darle. También quizás sería compartir con Fanny y Mori los que están, si tuvieran tipo documentales. ¿No?
en formato de video. Sería muy bueno, ¿no? Eso también. Por ejemplo, hay veces que uno se cansa leyendo, pero es muy bueno, no es que no. Y entonces, hay que darse tiempo. También, no sé si alguien más podríamos invitar, o no sé, a quienes más tienen, o esto va a ser entre nosotros, pero leer la documentación sobre todo lo que es de historia, todo es muy interesante. Y todo relacionado al cambio climático de Juan José es, wow. Y yo me acuerdo siempre porque esos talleres que hemos asistido ahí nos han impartido y desde lo que ha sido esclavismo, ¿no? Cómo han sido trasladados los afros desde África y cómo han tenido que trabajar y cómo se han enfrentado. Y en ese tiempo había cambio climático o no. Siempre ha habido los efectos, pero no causados por las actividades antrópicas. Y hoy en día estamos aquí. Algo más que decirles, por ejemplo, con reglas nacionalmente determinadas. Si me acuerdo, París dice, es voluntario, pero el país que no haga esto, no estamos sujetos a que podamos acceder a los fondos primados, porque ¿con qué base vas a sustentar? Porque eso es lo que puedes mostrarle, esto es nuestro compromiso. Entonces, hay harto que hablar. Por ejemplo, de todo lo que ha sido los acuerdos, de Acuerdo de París, pero más antes de lo que ha sido Kioto, cómo los países les han ido mostrando, ¿no? Nosotros vamos a poner tanto de recursos y esto quieren o no quieren. Si aceptan, vamos a tener esto. Pero se ha ido cumpliendo, no, no se ha ido cumpliendo. Para Acuerdo de París igual han mostrado. Esta última COP, por ejemplo, ha sido ya no hace negociaciones cerradas, lo que tengo entendido, hasta en el Pacífico. ¿Y a qué se refiere ellos? Inclusión a todo. Bolivia lo que reclama, pues, es pues la justicia climática. Los que han causado asuman su responsabilidad y no podemos transferir todos esos los impactos que están sufriendo y que tienen que afrontar también los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas están ahí, viven como siempre en armonía con los dioses, a pesar de que hoy en día en Bolivia no hay que no puedo negarlo, la dirigencia un poco ya tiene otra ideología, pero antes lo que era es totalmente diferente. Entonces, ahora estamos así y bueno, pues nos toca afrontar y la NDC y los sistemas de monitoreo, porque la PNT estamos empecinados que esto debe funcionar. Hoy tenemos por ejemplo, una presentación sobre MRD, ¿no? Medios reportes de verificación de todo lo que estamos haciendo. Y si no lo vamos a hacer así, la PMT va a ser culpable de que los otros entidades, los sectores que quieran acceder a este fondo, no pueden sustentar técnicamente. Al final, ¿qué estamos dando en cuenta? Es obligatorio si quieres acceder. Y lamentablemente los recursos de fondos climáticos no es tan cierto como uno se puede ponerse a pensar, de que son recursos de donación, están poniendo, no es así. Una, un porcentaje mínimo va para lo que es donación, un buen porcentaje a nivel crédito. Y país como Bolivia, no puedes decir, somos un país en vías de desarrollo, no tenemos suficientes recursos para afrontar y tenemos que prestar. ¿Eso a qué nos lleva? Como a una familia, tienes deuda y vas aumentando de deuda, vas aumentando de deuda, y que al final esto no es tan correcto, esa forma de política financiera, ¿no? Mm. Y bueno, pues, hermana Fanny, desde la PNT, lo que podemos sugerir es unos videos de cómo debería ver y también quizás invitarlos a algunos, ¿no? Y que ahí pueden así darnos un sitio para así partir la investigación con una base sobre con un conocimiento tanto filosófico, político, hasta la parte técnica, cómo está. Y, por ejemplo, el informe, sexto informe de IPCC, si alguien nos puede compartir, ¿no? Sí, por un síntesis bien concreto, porque es apto, pero deberían tener una presentación específica de eso y así entender la parte técnica. ¿A qué estamos hablando? Porque en Lima una vez nos han presentado, eh, era pues como ya no querer escuchar eso, ¿no? Porque lamentablemente los datos que están ahí y las proyecciones que se tienen, es como el mundo ya se va a acabar, que muchos escuchando eso ya no quieren saber de lo que va a pasar en el mundo y así está. Pero es importante que nosotros tenemos que saber
lo que está pasando y cómo lo ven. Y esos datos globales tampoco son cosas malas, son reales lo que está pasando. Solamente en elaboración de información a escala, eso hay que tener cuidado también, ¿no? Entonces, así, hermana Fanny, entonces yo puedo sugerir eso. Y no sé cuándo va a ser otro que vamos a tener también. Y vamos a estar al tanto. Muchas gracias, hermano Germán. Realmente muy importante lo que nos ha comentado y viene relacionado con uno de los pilares, ¿no? Que son parte del proyecto, el tema de financiamiento y como este es un obstáculo también, que en teoría tendría que ser una facilitación para la acción climática, pero se utiliza también como mecanismo para empobrecer más de alguna manera, ¿no? Entonces, pero pero tenemos que desarrollar, darle contenido a esta hipótesis para hacerlo visible también hacia afuera. Entonces, ese es el objetivo de este proyecto. Ojalá lo logremos. Y pues más o menos en 2 semanas vamos a tener el siguiente seminario, hermano, y vamos a tomar en cuenta todo lo que nos ha dicho de incluir material tal vez más audiovisual y tal vez podemos alternar. La idea de lo que hemos llamado seminarios sí sería un grupo no cerrado. Hemos invitado a mucha más gente para hoy día, pero no por alguna otra razón. No se han unido, así que muchas gracias a ustedes por darse el tiempo. Pero sí lo que podríamos hacer tal vez es alternar un seminario así para discutir sobre lecturas específicas, como hemos hecho ahora, y podemos hacer otras sesiones en las que invitamos ponentes, ¿no? También a que nos expliquen más otros conceptos que tengan más especialización, más experiencia con utilizando esas herramientas o conceptos. Lo vamos a anotar, hermano. Más bien está anotado. Muchas gracias a todos entonces por haber estado hoy y les vamos a estar comunicando con más antelación cuándo sería la siguiente actividad. Listo, hermana Fanny. Entonces, hermano Mori, hermano Isaac, se cuidan. Ustedes también, hermanos, se cuidan mucho. Gracias, hermano. Rocío. Sí, el ángel Rocío está Rocío, te voy escuchando. a llamar para lo del registro del proyecto. Sí, está escuchando. No Bueno, tiene micrófono, supongo, pero está bueno. escuchando. Sí, ya. Bueno, entonces estamos en contacto y vamos a estar al tanto. Mari, ¿quieres cerrar la reunión con... Sí, sí, bueno, muchas gracias. Agradecemos al permiso que se nos ha dado para esta reunión. Y muchas gracias, Germán. Un abrazo, Fanny, y a todos ustedes también. Gracias. Gracias, Muchas Isaac. gracias. Allá, allá. Gracias, gracias. Dale, dale, dale.